Hay una historia aquí en este panteón sobre una niña con un vestido azul. Dicen que las personas que la han visto dicen que es a las 12 del mediodía. Ahorita son las meras 12, ojalá nos toque la suerte de por ahí registrarla, de verla. Pero sí, mucha gente menciona que es una niña con un vestidito azul. Por ahí ha habido personas que la han seguido para ver con quién anda o por qué anda solita ahí entre las tumbas. Mire, mija, cuando se acuerde de mí, por favor, haga una oración en mi nombre, rece por mí y rece por mi marido, por favor. Caminando esos pasos cansados entre las tumbas, ella la siguió con su mirada hasta que de plano se perdió. Que han visto a un niño jugando con los peluches, con los carritos que le dejan ahí. Se siente atraída, algo la jala, algo la estira, algo la hace caminar hacia allá. Y el impulso es llegar y leer la cruz que tenía esa tumba. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que la mujer que estaba sepultada... Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy me encuentro en el Panteón Municipal de aquí de Calera de Víctor Rosales. La intención, platicarles una historia que sucedió aquí en este panteón. El día de hoy nos adentramos en las historias y los misterios de un antiguo panteón. Acompáñenme mientras descubrimos los relatos escalofriantes de algunas personas que aseguran haber visto sombras, escuchado susurros, pero sobre todo, ver ánimas deambulando por este lugar. Fíjense mi gente que hay un perfil en Facebook de una persona que se llama Francisco Correa. Le mando un saludo si llega a ver este video. Este señor se dedica también a contar historias que le manda la gente, historias que él cuenta en Facebook de lo paranormal, mi gente. También se enfoca en lo paranormal. Y fue ahí donde nos tocó leer esta historia. Entonces decidimos echarnos la vuelta aquí al panteón y platicarle la historia exactamente donde sucedió. A lo mejor nos va a ser un poquito difícil dar con la tumba, pero por lo menos se las vamos a platicar exactamente en el panteón donde sucedió esta historia. Nada más que estamos en la zona, pues ahora sí que una de las secciones más modernas, con las tumbas más recientes de aquí de este panteón. Pero para esto pues nos vamos a dirigir a la parte más antigua, a la parte más viejita de este panteón, que es donde le sucede esta historia a una persona, a una mujer, cuando ella tenía 17 años aproximadamente. Ella estaba jovencita y por ahí le tocó vivir esta situación. Entonces para esto pues vamos hacia aquella parte, a la parte más vieja del panteón. Ya estamos en la zona más antigua, bueno, estamos a punto de entrar a la zona más antigua de aquí del panteón. Y fíjense que ahorita platicando con los guardias de seguridad de aquí del panteón, yo les hice la pregunta obligada, si alguna vez se han asustado aquí en el panteón. Y ellos nos dicen que afortunadamente a ellos no les ha tocado, a ellos en lo personal no, pero sí me platican que mucha gente comenta cosas, mucha gente platica historias. Entonces es muy común que aquí en estos pasillos y en el que da hacia la entrada principal, los vecinos, porque hay casas aquí a los alrededores del panteón, y los vecinos platican que a veces en la madrugada escuchan ruidos y se asoman y nos platican que ven niños jugando adentro del panteón, corriendo entre los pasillos. Y miren, por ejemplo, fue lo que nos dijo el guardia, aquí esta zona es de puros angelitos, miren, aquí hay puro angelito. Entonces por eso es muy común ver niños jugando. Y nos dicen que aquí hay una historia aquí en este panteón sobre una niña con un vestido azul, un vestido azulito. La miran a mediodía, Dicen que las personas que la han visto dicen que es a las 12 del mediodía. Entonces, pues, ¿qué creen? Ahorita son las meras 12, ojalá nos toque la suerte de por ahí registrarla, de verla. El guardia nos dice, mire, muy probablemente a lo mejor hasta la hemos visto, pero por el horario pensamos que muy probablemente es pues alguien que viene a visitar el panteón, alguna niña que viene en compañía de sus papás. Pero sí, mucha gente menciona que es una niña con un vestidito azul. Por ahí ha habido personas que la han seguido para ver con quién anda o por qué anda solita ahí entre las tumbas, y pues resulta que se les desaparece. Entonces estamos hablando del ánima de una niña pequeñita con su vestidito azul. Entonces aquí en esta zona nos dicen que es la más antigua. Hay tumbas por allá de 1920, un aproximado, las más viejas. Entonces la historia que les voy a platicar el día de hoy pues sucedió acá por este lado. Nos platica esta persona en su texto que ella tenía
un aproximado de 17 años cuando le sucede esta historia. Tenían una vecina que era muy querida por toda la familia. Una vecina de esas de toda la vida, de esas de que cuando la gente llega y finca su casa, pues ya están ahí. Entonces era vecina de toda la vida y esta mujer, pues desgraciadamente fallece. Y la persona que nos platica la historia nos dice, pues que ella pensaba ir a acompañar porque pues era una persona muy querida. Pero por ahí tenía algunos mandaditos que hacer, entonces agarró su bicicleta y se fue de compras. Se fue de compras para aventajar y de perdido ir a darle cristiana sepultura. Nos dice que cuando ella venía con su mandadito, pues le tocó ver el cortejo que ya venía, o más bien ya iban hacia la misa. Y ella dijo, pues me doy prisa, voy y dejo las cosas y a lo mejor alcanzo un ratito de la misa y a ir al panteón. Pero no, ella le tocó nada más ir al panteón, ya cuando ella llegó ya iban sacando el ataúd. Y pues ella se sintió mal porque no había acompañado a su vecina como ella hubiera querido. Ella hubiera querido velarla un buen rato, acompañarla a su misa y a sepultar. Entonces se le hizo muy extraño porque como que todo el día había estado muy carrereado y ella se sentía mal de no haberla acompañado como ella hubiera querido. Pero al llegar al panteón, dice, curiosamente o raramente, sucedió algo como que, pues a mí me ayudó un poco porque me dio tiempo. El ataúd no cupo en la sepultura. Tuvieron que ampliar porque no sé por qué se supone que los panteoneros ya tienen su medida, pero no, el ataúd no cupo. Entonces tuvieron que poner el ataúd a un ladito mientras de que los panteoneros ampliaban un poquito el lugar y mientras los acompañantes, los familiares se pusieron a cantar alabanzas. Estando ella ahí, menciona que se sintió atraída por una zona del panteón, una de las zonas más viejas, que yo me imagino que es esta, porque si se dan cuenta, pues las tumbas son muy viejitas. Miren, por ejemplo, estas, que son como sepultaban más antes en aquellos años, que sentaban el cuerpo, bueno, ponían el cuerpo en el suelo y lo cubrían con piedras. Yo me imagino que muy probablemente fue por este lado donde ella anduvo explorando, mientras de que ampliaban la sepultura. Ella anduvo explorando por acá. Llegó y se recargó en una tumba. Ahí estuvo por un rato. Ahí estuvo por un ratito esperando. Y dice que desde donde ella estaba alcanzaba a escuchar los cantos, las alabanzas. Estuvo por ahí curioseando las tumbas, leyendo las fechas, los nombres, cuando de repente mira una viejecita que viene caminando entre las tumbas, volteando para todos lados como si viniera buscando a algún familiar. Muy probablemente esta mujer venía volteando, se miraba un poquito desorientada. Esta muchacha dice que le llamó mucho la atención y por un momento pensó decirle que si necesitaba la ayuda, orientación, a buscar algún familiar o a encontrar la salida. Pero la viejita, al verla solita, se dirigió hacia ella. Se fue caminando hasta donde estaba ella y llegó y la saludó. Le preguntó, hola mija, ¿qué está haciendo aquí? Pues nada, fíjese que falleció una vecina y pues venimos a sepultarla, nada más que pues resulta que no cupo el ataúd en la sepultura, lo están ampliando y mientras vine yo para acá. Ya hace mucho tiempo que no recorría yo esta parte del panteón. ¿Tienes familiares sepultados aquí? Sí. Acá en esta zona no, fíjese que para acá no. Pero no sé, me llamó la atención venir para acá. ¿Y usted, oiga? ¿Anda buscando alguna lápida? Sí, mija. Estoy buscando la lápida de mi esposo. Aquí está sepultado él. ¿De dónde es, señora? No, pues yo soy de un ranchito de Fresnillo. Soy de por allá, fíjese, nada más que pues vengo a ver a mi viejito. Para que no se sienta solito, yo le echo sus vueltas. Ah, mire, qué bueno. La viejita tenía un aspecto pues ya cansado. A lo mejor estaba solita, a lo mejor estaba sufriendo. Era una mujer muy bajita, muy chaparrita, muy delgadita. Sus manos muy flaquitas, muy chiquitas y muy arrugaditas, la viejita. Entonces esta muchacha dice que le causó mucha ternura a aquella viejita. Y que le estuvo por un buen rato platicando con ella. Platicando de pues cómo era la vida, de dura, cómo era difícil cuando alguien se quedaba solo. Y le preguntó a esta muchacha, oiga, ¿y usted tiene hijos? Sí, mija, sí tengo hijos, pero no, dijo, ellos ya se olvidaron de nosotros.
A mí ya no me hacen caso, se olvidaron de su papá. Estoy sola, mija, estoy sola. De plano ya no nos hacen caso nuestros hijos. Ay, oiga, qué ingratos. Pues sí, mija, pero pues ¿qué hacemos? Oiga, mija, ¿sabe qué? ¿Le puedo pedir un favor? Sí, ¿cómo no? Dígame. Mire, mija, cuando se acuerde de mí, por favor, haga una oración en mi nombre, rece por mí y rece por mi marido, por favor. ¿Cómo no, señora? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Guadalupe. Y su esposo, esta mujer nos menciona que también le dijo el nombre de su esposo, pero ya no lo recuerda. Ya no lo recuerda, pero el de la mujer nunca lo olvidó, María Guadalupe. Que ella le dijo, sí, señora, no se preocupe, con todo gusto, cuando yo tenga la oportunidad y cuando yo me acuerde, yo hago una oración por usted y por su esposo. Sí, mija, por favor, y si puede, prenda una veladora, prenda de vez en cuando, mire, como por ejemplo el Día de los Muertos, prenda una veladora y pida por nosotros. Va a ver que sí, madrecita, con mucho gusto lo voy a hacer. Ándele, mija, se lo agradezco mucho. Pues bueno, mija, ya me voy, ándele pues, que le vaya muy bien. Dios que la ayude, a usted también, mija. La señora se fue y esta muchacha se quedó viéndola cómo caminaba, esos pasos lentos, despacio, caminando, esos pasos cansados entre las tumbas. Ella la siguió con su mirada hasta que de plano se perdió aquella mujer. De repente ella se da cuenta que ya pasaron bastantes horas. Ella llegó al mediodía y eran las 2 de la tarde. Ella no supo en qué momento pasó tanto, si para ella fueron unos cuantos minutos nada más los que ella estuvo platicando con aquella viejita. Pero esa viejita ya no estaba. Curiosamente ya no estaba. Aquella viejita desapareció, ya no la miró por todo el panteón y se dio cuenta que tampoco se escuchaban las alabanzas. La gente ya no estaba cantando. Se dirige hacia el lugar y se da cuenta que a su vecina ya la sepultaron. Ya no hay nadie ahí en el panteón, ya ni siquiera los familiares. Ya toda la gente se había ido. Entonces ella se sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué pasó tanto tiempo? ¿Cómo no me di cuenta? Estoy sola en el panteón. ¡Qué extraño! Pues ella decide retirarse en ese momento y camina una vez más por esta zona antigua, y dice que de repente se siente atraída hacia una tumba. Se siente atraída, algo la jala, algo la estira, algo la hace caminar hacia allá. Y el impulso es llegar y leer la cruz que tenía esa tumba. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que la mujer que estaba sepultada se llamaba María Guadalupe. Su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento coincidía con la edad que la mujer le había dicho que tenía. Y ahí también estaba sepultado un hombre y se llamaba exactamente igual que el esposo de aquella mujer. Ahí fue donde esta muchacha comprendió que ella acababa de platicar con una persona que ya no existía, con un ser que ya no pertenecía a este plano. Aquella mujer era un ánima que andaba deambulando, pidiendo luz, pidiendo oración, porque sus familiares pues ya no lo hacían, ya se habían olvidado de ellos, de la mujer y de su esposo. Sus propios hijos dejaron de pedir por ella. Entonces esta muchacha dice que sintió un miedo inmenso, un escalofrío que le recorrió por todo su cuerpo y salió casi corriendo de aquí, de esta zona, de aquí, de este lugar. Salió corriendo esa mujer desesperada, muy asustada. Al llegar a agarrar su bicicleta, se le olvidó por completo la combinación del candado de su bicicleta. No podía zafarla. Llegó a pensar en salir corriendo y dejar abandonada ahí la bicicleta y después pedirle a alguien más que la acompañara a recogerla. Pero afortunadamente pudo quitar ese candado, subió su bicicleta y salió a toda velocidad de aquí del panteón. Al llegar a su casa, su mamá lo primero que nota, el color que traía esa muchacha. Venía pálida, completamente pálida, asustadísima. Su mamá le preguntó que qué le había pasado. Ella le platicó lo que acababa de vivir y su mamá le dijo: mija, usted ya se echó ese compromiso y ahora tiene que rezar por esa mujer. Por esa mujer, mija, porque si no va a venir a reclamarle. Va a venir, tú me dijiste, me prometiste que lo ibas a hacer, mija. Entonces, todos los días en la noche, cuando se ponga a rezar, pida por el ánima de esa viejita. Pida por el ánima de aquel señor. Usted se los prometió, mija.
y trate de ubicar la tumba porque cada año les vamos a llevar su arreglo de flores, mija. Yo la voy a acompañar en eso. Usted lo prometió, mija, y lo tiene que cumplir. No puede quedar mal. Así lo hizo por varios años, pero esta muchacha nos platica que ella no podía creer lo que pasó y esa vivencia la atormentó por muchos años. Por muchos años ella dice, no se imaginan lo difícil que es saber que uno habló, convivió y estrechó la mano de una persona que ya no vive, de una persona que ya falleció prácticamente, de un ánima. Entonces esta muchacha nos dice que ya quedó muy traumada, muy asustada por lo que acababa de vivir. Fíjense, mi gente, que esas historias son muy comunes en todos los panteones, ¿eh? Se habla mucho de ese tipo de historias y aquí en este panteón suceden muchas cosas así. Y creo que aquí en este panteón quienes más se manifiestan son los niños, ¿eh? Como que los niños son traviesillos. Nos estaban platicando también sobre el testimonio de un albañil, de esas personas que vienen a arreglar las lápidas, a hacer las sepulturas, las gavetas, o muy probablemente a construir los mausoleos. Por ahí nos platican de una persona, un albañil, que estaba trabajando, estaba haciendo el hoyo, estaba escarbando, y hay veces que en la tierra salen botellas o ruedan botellas, pues de las mismas que de repente la gente tira y a lo mejor el aire las arrastra. Por ahí una botellita, mi gente, una botellita rodó hasta donde él estaba trabajando y él agarró y la aventó y se la regresaron. Él la agarró y la volvió a aventar y una vez más se la regresaron. Nos platican que hay una zona, pues yo me imagino que es por la que acabamos de pasar, donde hay sepultado puro angelito y nos dicen que han visto a un niño jugando con los peluches, con los carritos que le dejan ahí. Entonces aquí hay mucha manifestación, mi gente. Fíjense que es un panteón muy activo. Yo me imagino que sería muy interesante hacer un recorrido aquí de madrugada. Sería algo muy interesante. Vamos a ver si hay la posibilidad. Si nos dan el permiso, a lo mejor nos aventamos una exploración, ¿eh? Andamos fuera de nuestro municipio, no sabemos cómo esté la cosa aquí, pero pues ahorita nos dieron el permiso para entrar a platicar la historia. Se portaron muy amables los guardias, el encargado también nos dio el permiso sin ningún problema. Nosotros hacemos este tipo de videos con todo respeto, respetamos las tumbas, el descanso de las personas que están aquí. Entonces ojalá y sí se nos conceda, porque imagínense, si aquí hay manifestaciones hasta en pleno día. Aquella muchachita del vestido azul se manifiesta a las 12 del mediodía. No sabemos por qué, pero algo significa. Tiene su razón de ser el hecho de que ella se manifieste siempre a la misma hora, ¿eh? A las 12 del mediodía, muy probablemente esa hora salía a jugar, a esa hora falleció, o para ella es un horario muy importante. ¿Por qué la gente la mira a esa hora? ¿Por qué? Entonces, es la historia de la niña del vestido azul. Vamos a hacer todo lo posible, mi gente, de echarnos una vuelta, a ver si se nos concede venir, porque fíjense, lo que es esta área, lo que es el área del panteón antiguo, a mí se me hace como que muy tétrico, ¿eh? Fíjense, entramos, recorrimos la primera sección, la que está luego entrando, las tumbas un poquito más modernas. El ambiente se siente un poquito más tranquilo, pero el andar caminando en estas tumbas, en esta zona, se siente diferente, ¿eh? Tal vez sea por lo que nos platicaron, el imaginarse uno que aquí se manifiestan los niños, que han visto actividad, que han escuchado ruidos. Muy probablemente por eso uno sienta eso, ¿verdad? Pero yo estoy bien seguro que esta es la zona más activa del panteón. Entonces, pues vamos a ver la posibilidad de poder regresar en otra ocasión y hacer alguna exploración aquí. Y fíjense, mi gente, que esta muchacha menciona una cosa que la verdad a mí me da mucho en qué pensar. No sé yo si sea coincidencia o tenga algo que ver, porque nos dice esta muchacha que también cuando ella leyó la fecha del fallecimiento de esta mujer, coincide con la fecha de nacimiento de ella. La viejita había fallecido por allá en el año de 1976, creo, si no me equivoco, y fue la fecha exacta en la que ella nació. En ese mismo año nació esta muchacha. Entonces eso sí no sabría yo decirle si es una coincidencia nada más o tiene su razón de ser, o a lo mejor es por algo, no sé. Ahí platíquenme ustedes en los comentarios qué es lo que creen ustedes sobre esta situación, sobre esta historia y lo que le pasó a esta muchacha, y si a ustedes les ha pasado algo similar, si allá en su localidad hay alguna historia, alguna situación similar a lo que pasa aquí en este lugar.
Pues bueno, mi gente, yo creo que ya vamos a agarrar camino. Espero que les haya gustado este lugar, este panteón y sobre todo la historia. Y un agradecimiento muy grande a esas personas que pues nos permiten conocer sus historias, porque pues a final de cuentas son las que nos dan material, son las que nos dan pues contenido para ustedes aquí en el canal. Pues bueno, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.